Muy buenas, yo soy Tan5 y bienvenidos a Miss Fiction, una historia que salió para la Yaoi Jam de 2021, así que sin más dilación comencemos con el videojuego. Advertencia, este juego contiene temas sobre acoso y secuestro, es para mayores de 14 años, continúe bajo su propio riesgo. Nos encontramos atados a una silla, en el sótano de alguien. Rylan, ¿huh? ¿Pero qué? Me despierto en una habitación fría y desconocida, pegada a una silla. Alguien debe haberme secuestrado mientras dormía. Aunque estoy muy sorprendido, ¿qué clase de persona intentaría extorsionar a un estudiante sin dinero? De repente oigo el sonido del pomo girando. John. Parece que he venido en el momento adecuado. ¿Cómo te sientes? Espero que mis hombres no hayan sido demasiado duros contigo. ¿John? ¿Qué? ¿Eres tú el que me ha secuestrado? Por supuesto que no. Hice que mis hombres te secuestraran. No moví un dedo. Oh, ya veo. Bueno, en ese caso, no. ¿Cómo? No hay ninguna diferencia en eso. ¿Por qué demonios me has secuestrado? Esta es tu idea enferma de una broma porque déjame decirte que apesta. Hmm. Después de rechazar mi propuesta, me dejaste sin opción. Por supuesto, esto no fue lo primero que pensé, pero después de investigar un poco, llegué a la conclusión de que esto sería la mejor forma. ¿Qué tipo de investigación es secuestrarme? Es la primera vez que me enamoro de otro hombre, así que hice algunas lecturas románticas sobre el tema. He leído un montón de historias diferentes, muchas de las cuales el hombre sumiso era reacio al principio. Sin embargo, al final siempre se enamoraba, aunque se resistiera al otro hombre, en muchos casos con uso de la fuerza. Me da un poco de miedo preguntar, pero ¿de dónde exactamente encontraste ese material de investigación? En un manga BL. ¿Eres estúpido? Tengo un CI superior a la media. Esto es la vida real, no un manga. Puede que solo sea ficción, sin embargo, ¿no inspiran a la vida más a menudo de lo que nos gusta admitir? Estoy seguro de que te enamorarás de mí. Lo estoy deseando. No, 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 no. Escúchame, prefiero ahogarme en mi propia orina que salir con un pedazo de concienzuda como tú. Y si realmente crees que estos sentimientos cambiarán manteniéndome cautivo, entonces no sé, hay algo malo en ti. Buenas noches, mi amor. Oye, espera, libérame, maldita sea. Ugh. Cerraré mis ojos y trataré de ordenar mis pensamientos. ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué he hecho para merecer esto? Ni una sola vez me he llevado con este tipo. ¿Y por qué? ¿Cómo es que las cosas han salido así? Nos conocimos hace 2 meses. Era el primer día de universidad, acababa de llegar a mi primera clase. Observé la sala rápidamente antes de ver una cara familiar entre la multitud. ¡Ah, ahí estás! Buenas, Eugene. Buenos días, Rylan. ¿Seguro que quieres sentarte a mi lado? ¿Con quién más me iba a sentar? ¿Un futuro novio potencial? ¿Qué eres, mi madre? No me hables con ese tono, jovencito. Con toda seriedad, solo estoy tratando de ser un buen compañero. Te mereces a alguien muy dulce. Y eres un terrible borracho cuando te sientes solo. ¡Ey! Compañero, ¿eh? Había tomado asiento junto a mi amigo del instituto, Eugene, cuando de repente sentí a alguien detrás de mí. Muévete. ¿Ah? Tienes problemas de audición. He dicho que deberías moverte, John. ¿Por qué? He vigilado el auditorio. Este es el asiento que he elegido. Ahora muévete. Oh, ya veo. Déjame pensarlo. No, no creo que lo haga. ¿Perdón? Oh, lo siento. ¿Eres sordo? He dicho que no. Mejor suerte la próxima vez. ¿Rylan? Está bien, tal vez no. Piérdete. Qué divertido. ¿Cómo te llamas? Rylan, no te preocupes por recordarlo, lo grabaré en el asiento. No es necesario, lo recordaré. Después de verme una vez más, regresó sobre sus pasos y comenzó a acosar a otro estudiante que, a diferencia de mí, le cedió su asiento. Oh, ese tipo de hombres es lo peor. Oh, hombre. ¿Qué pasa? Creo que fue John Blanc. ¿John quién? Amigo, él es súper rico. Hay rumores de que su familia tiene entre manos algunos negocios turbios. Probablemente es alguien con quien no deberías meterte. ¿Y qué? No voy a inclinarme ante ese. Entiendo tu frustración, pero... no estoy preocupado. Después de nuestro primer encuentro, a veces lo sorprendía mirándome fijamente durante las clases. Le devolvía la mirada hasta que me sonreía y se iba. Estaba un poco convencido de que estaba tramando algún tipo de venganza o algo así, hasta que se me acercó de nuevo en el pasillo cuando iba a regresar a casa. ¿Ryan Baker? ¿Ah? Oh, ¿a qué debo el disgusto? He llegado a escuchar que usted es gay. ¿Es eso así? ¿Qué te importa a ti? Si es así, tengo una propuesta que hacer. Solo escúpelo. ¿Qué quieres? Te quiero a ti. Sé mío.
Estás bromeando, ¿verdad? Mi tono transmitía esas intenciones. Así que me estás diciendo que te gusto. ¿Cómo? Solo quiero que seas mío. ¿Por qué? Porque me fascinas. Nunca he encontrado a alguien lo suficientemente valiente para mirarme a los ojos y mucho menos para desafiarme. Simplemente debo tenerte. Así que sé mío. Si por muy tentador que suene ser tu propiedad, creo que prefiero morir una larga y dolorosa muerte. ¿Me estás rechazando? Sí. Y la próxima vez que te guste alguien, tal vez quieras no ser un imbécil. Solo tómalo como un pequeño consejo. Si hubiera sabido que las cosas acabarían así, habría vuelto a mudarme entonces. Por supuesto, estos pensamientos parecen ahora terriblemente inútiles. Psst, ¡hey! Después de unas horas de revolcarme en mi propia autocompasión, mientras entro y salgo de mi conciencia, oigo una suave voz que me llama. ¿Ah? ¡Aquí arriba! Eugene, ¿eres tú? Sí, ¿estás bien? O bueno, ya sabes, solo ser secuestrado por alguien que toma consejos de la vida de los tropos románticos mal escritos. Es un típico martes, en realidad. Creo que es un poco pronto para bromear sobre eso. La situación es bastante seria, Ryland. Lo sé, aún no se siente real, supongo. De todos modos, ¿cómo me has encontrado? Vale, por favor no te enfades, pero después de que me contaras sobre la confesión de John, tuve un mal presentimiento sobre ello. Así que decidí instalar un pequeño dispositivo de seguimiento en ti. ¿Tú qué? Me disculparé en otro momento. Por ahora solo alégrate de que me haya preocupado de encontrarte. No me importa eso. ¿Cuándo llega la policía? Sí, sobre eso, la familia John está profundamente conectada entre el departamento de policía de esta ciudad. Se inventarán una excusa para arrestarme. Mi tío es parte del departamento. Dijo que él puede garantizar tu seguridad una vez que haya salido. Pero hasta entonces estamos por nuestra cuenta. Tú puedes hablar en serio. No puedes hablar en serio. ¿Qué demonios se supone que voy a hacer? ¿Me estás diciendo que mi única opción es fingir que me gusta ese? No, claro que no. Escucha, no creo que John espere que alguien le busque, así que probablemente tenga la guardia baja. Ahora es nuestra mejor oportunidad para sacarte. Sí, claro, ¿cuál es el plan? Trepé por una pared para llegar aquí, así que esta sería nuestra salida una vez hayas logrado salir de la casa. La entrada principal tiene un sistema de seguridad, sin embargo encontré una ventana en la parte trasera que deberíamos ser capaces de pasar. No puedo abrirlo desde el exterior, pero parece estar conectado a algún tipo de área de almacenamiento de alimentos, tal vez cerca de la cocina. Nuestro mayor obstáculo será sacarte de esta habitación. No escuché ninguna llave cuando se fue, así que la puerta probablemente no esté cerrada. El mayor problema es que estoy pegado a esta estúpida silla. ¡Oh, qué buena noticia! La cinta debería ser manejable. Prueba con esto. Eugene utiliza una cuerda fina para bajar un cuchillo que corta en mis manos. Después de mover la cinta un poco más, soy capaz de cortar por mí mismo. Ah, libertad. Puede que sea un poco pronto para las celebraciones. Asegúrate de estar de guardia. Sé, lo sé. Me quedaré aquí por ahora. Vuelve y habla conmigo si necesitas algo. Veré lo que puedo hacer. Lo tienes, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Y Eugene? Gracias. Agradeceme una vez que haya salido. Sí, claro. Me voy. Nos vemos pronto. Ya no tienes poder sobre mí, silla. En lugar de hablar con las sillas, deberías intentar escapar, lo sé. Vamos a hablar con Eugene. Seguro que es buen momento, solo necesito calmarme un poco. Sí, es cierto, es importante tomarme un respiro de vez en cuando. Me alegro que te estés cuidando, solo asegúrate que no te atrape John. No hay necesidad de llamar a esa porquería por su nombre. Él no merece tanto respeto. He evitado usar palabrotas durante años y no voy a empezar ahora. Psst. Vamos a seguir hablando con Eugene para sacar el final verdadero. Ryland, ¿cómo te va? Tengo un poco de frío, pero en general estoy bien. Definitivamente estoy mejor que tú. Sí, gracias por restregármelo. Solo hago porque me siento que no estás tomando esta situación con suficiente seriedad. Lo siento, tu voz me calma. Me recuerda que no estoy pasando por esto solo, Eugene. Por supuesto que no lo estás, estaré aquí para ti, hasta que te saquemos de ahí, así que aguanta. Sí, espera, si sigo hablando con Eugene podré. Vale. Mañana deberíamos ir a comer sushi. Nos lo hemos ganado, dice Ryland. ¿En serio? De acuerdo, si tú pagas. Supongo que te lo debo. De acuerdo, supongo que te lo debo, mi vida o lo que sea. Yo no iría tan lejos, pero bueno, si me das sushi gratis, cuando te salve la vida la próxima vez, también me deberás comida. ¿Seguro? Y si no consigo salir, tus posibilidades serán mucho mejores si realmente intentaras salir de este sitio en vez de hablar conmigo. Lo seguiré intentando igual. Estoy bromeando, por supuesto que lo lograrás. John puede ser fuerte, pero también es confiado. No cree en tus habilidades. ¿Tú crees en mis habilidades? Creo que tienes una buena oportunidad. Eso no suena muy convincente. Lo digo en serio. Si te recompones, puedes hacerlo. Así que no empieces a dudar de ti mismo, ¿vale? Está bien. Hombre, todo esto me recuerda al instituto. No recuerdo que ninguna cosa o rico estuviera detrás de ti en el instituto. Esa parte no. Estoy hablando de que me sacabas de detención en la escuela. ¿Te refieres a tu detención bien merecida? No fue bien merecida. El señor Hudson siempre estaba regañándome. Tal vez no debiste haber seguido dibujando garabatos de él en la pizarra. Valió la pena. ¿Qué cree que el señor Hudson estará haciendo desde que fue transferido?
Estás tan aburrido para pensar en esto. De todas formas, he oído que se ha divorciado. Oh, demonios, espero que el señor Hudson esté bien. Sí, creo que serías un buen padre. Oh, gracias. Tú también, si encuentras algún tipo que pueda cuidar los dos. Oye, seré muy bueno, ya verás. Por favor, hazlo. Me encantaría ver eso. Hey, Eugene. Sí. Gracias por cuidar de mí. No solo ahora, sino también en el instituto. Siempre me cuidas, aunque sé que soy un dolor de cabeza a veces. Oh, seguro que sí. Pero no lo querría de otra manera. Me gusta pasar tiempo contigo tal y como eres. Yo también, aunque a veces puede ser un verdadero aguafiestas, no te querría de otra manera. Eugene, ¿Mm? Yo, bueno, ¿qué pasa? Solo dilo. Una vez que salgamos, no, ahora no es el momento. Te lo diré cuando salgamos de aquí. Cielos, ahora tengo curiosidad, pero tienes razón, no lo digas aún. Sí, claro, creo que voy a concentrarme en salir ahora. Hablamos más tarde. Y listo, esas serían las condiciones para el final verdadero. Exploraremos cada habitación un poco. El armario está vacío, podría caber una persona allí, y tendremos que meternos allí probablemente. La lavadora está funcionando. Extrañamente no hay un temporizador que indique cuándo la máquina habrá terminado. Como ese es el comedor, esta debe ser la habitación de la que habló Eugene. Hay algo de salsa en el estante. Cerrado. De acuerdo, este es el comedor principal. Ya vimos que esta es la habitación en la que necesitamos la llave. Entonces tendremos que encontrar la llave. No parece haber nada de utilidad aquí. Cerrada. Un perro. Rylan. No me acercaré a ese perro gigante. Tal vez podría encontrar una manera de distraerlo. Bloqueada. Hay un oso de peluche en medio de la escalera. Esto parece ser un baño. Efectivamente, es un baño. Hay algunos frascos de limpieza en estos estantes. Por supuesto que toca el piano. Un libro de estudios. Realmente no quiero pensar en la universidad ahora mismo. El vestidor cerrado. Esta caja es un código PIN. Hay algunos abrigos de aspecto caro en este armario, aunque todavía hay suficiente espacio para que una persona quepa en él. Hay una llave en el suelo del armario. En otras palabras, ahora tenemos una llave para avanzar en nuestra misión. Esta es la primera puerta bloqueada y la más cercana. Se desbloqueó la puerta. Una librería. Hay un mapa local en la pared. Parece que la parte inferior de ella ha sido cortada. Huh. Se está moviendo sobre el personaje. Esto quiere decir que es parte de la historia. Oh, Rylan, qué travieso eres. ¿Ah? No sé cómo te has escapado, pero soy un buen chico y vuelve conmigo, ¿de acuerdo? Por supuesto que no. Necesito encontrar un lugar donde esconderme. En otras palabras, justo ahora tendremos que ir al armario. El más cercano es este, si no mal recuerdo. El sonido del latido del corazón intensamente Rylan hace que esto sea una escena muchísimo mejor de lo que en realidad es. ¿Se ha ido? Sí. Sin embargo, si estuvo en la biblioteca es porque no quería que bajara o simplemente una llave. Este tipo debería haberla dejado caer antes. ¡Ja! Idiota. Rylan. Bueno, no me acercaré a ese perro gigante. Tal vez podría encontrar una manera de distraerlo. Supongo que será uno de nuestros siguientes objetivos. Primero descubramos qué es aquello que desbloquea esta llave. No creo que sea la puerta final aún, así que desbloqueaste la puerta. Es una máquina gigante con garra. Dentro hay algunos animales de peluche. Oh, me encanta esto. Vale, debo parar ahí. Este no es el momento. Además, no tengo ningún cambio encima de todos modos. Pero si lo tuvieras, Raylo. Alguien dejó un colgante con el relicario sobre la mesa. No puedo abrirlo, está demasiado oxidado. Solo hace que quiera abrirlo aún más. ¡Bah! Por un segundo casi soné como ese asqueroso. Bueno, no hay problema en llevarlo conmigo. Sería una lástima dejarlo aquí. Hay productos de limpieza que nos saltamos antes en este vestidor.
Algunos frascos de limpieza. Me pregunto si esto podría limpiar el óxido del colgante que encontré. Ugh, no puedo creer que esté limpiando estas cosas ahora. ¿Qué tan desesperado estoy? El óxido se ha desprendido. El interior del colgante tiene una imagen de una mujer y en el lado derecho tiene algo grabado. Oh, su madre quizás. No lo tomé por un niño de mamá. El grabado debe ser su año de nacimiento. Ítems. Colgante. 1968 está grabado. Oh, guardar. De acuerdo. Esta es la caja con pin que teníamos. Esta caja se bloquea con un pin 1968. Ajá, aquí es donde este ladrón puso mi teléfono. Aparte de un teléfono, hay una única foto en la caja. ¿Oh, qué demonios? ¿Cuándo tomó esto? En serio, qué asco. Es solo un placeholder. ¿Ah? Pienso añadir muchas más fotos tuyas una vez que te sometas a mí. Ah, de acuerdo. Supongo que tendremos que ir a el otro lugar donde había un armario. Que es en el primer piso, si no me equivoco. Justo aquí. De acuerdo, llegué justo a tiempo. Estas escenas con John, la verdad es que son bastante estresantes. Si fallas un momento en alguna tecla, puedes quedarte atrapado por siempre en este lugar. Phew, realmente necesito estar más en guardia. No creo que mi corazón pueda soportar esto una tercera vez. Y que lo digas, Ryland. Ahora bien, sería una buena idea revisar aquí la máquina de lavado. Parece que la máquina ha terminado su trabajo. ¿Buscan las ropas? Sí. Lamentablemente no hay llave, pero alguien olvidó algo de cambio en sus jeans. En otras palabras, el puzzle ya es muy evidente. Tenemos que volver a la máquina para sacar un peluche y usarlo para distraer al perro, sacando las monedas de los jeans que acabamos de obtener. En cuyo caso, tenemos que volver a esta sala de juegos, que es el único lugar de donde tenemos una llave extra. En una máquina con garra, dentro hay algunos animales de peluche. Tengo algo de cambio, necesito un juguete de peluche para escapar. Sí, no es para inventar mi adicción del juego, no, obvio no. Pues lo usaremos. Diablos, estoy realmente fuera de práctica y me tocó el más feo. Oh, bueno. Ahora nuestro siguiente objetivo entonces será entregárselo al perro para intentar distraerlo con esto. Podremos entrar por la biblioteca, que es mucho más rápido. Hey amigo, mira lo que tengo aquí. ¿No quieres este feo juguete? Ah, sí, eso pensaba. ¿No es lo suficientemente interesante? Hay una salsa que nos pasamos por alto, o pues que mejor dicho no utilizamos, en cierta parte. Entonces podríamos utilizar eso para que el juguete sea más llamativo para el perro. Hay algo de salsa en el estante. Me pregunto si el perro estaría interesado en el juguete si tuviera algo más oloroso. Poner salsa en el juguete. Más vale que esto funcione. Ahora nos dirigimos una vez más. Entrar por la biblioteca parece la verdad la forma más rápida de llegar. Pero esta casa la verdad es que parece un laberinto. Hey amigo, mira lo que tengo aquí. Aquí tienes, buen perrito. Oh, salió corriendo. Bueno, al menos eso está resuelto. Hay un destornillador en la caja. Siempre es bueno tener un destornillador. En otras palabras, ahora tenemos que dirigirnos al sótano. Aquí hay un baño. No es relevante. Ahora tenemos que ir al primer piso, dirigirnos al sótano y esperar que no nos topemos con John otra vez. Se está moviendo solo, así que lo haremos. Oh, Ryland se dio cuenta antes de toparse directamente con John. Demonios, necesito encontrar una manera para que ese bastardo se vaya a otro lugar. Ítems, ahora tenemos nuestro teléfono, deberíamos llamar a Eugene. ¿Ryland? Tal vez. Tienes tu teléfono de vuelta, qué bien. ¿Qué puedo hacer por ti? Ayuda. Oye, ¿crees que podrías distraer a ese tipo por mí? Está acampando en el sótano y como que necesito ir allá. Muy bien, haré algo de ruido, eso debería distraerlo por un rato. Gracias, por favor, ten cuidado. Por supuesto, pero solo para estar seguros, tal vez no deberías llamarme durante un tiempo. Sí, te llamaré pronto.
Eugene hace ruido. Bien, el aire debería estar claro ahora. Hay una rejilla de ventilación en la pared, pero se ha atornillado por la tapa encima. Desenroscar. Parece una especie de diario que escribió John. No podría importarme menos. La pared está llena de fotos, parecen ser del mismo día de la foto de la habitación de John. Ese era su favorito, ¿eh? Hay una llave en el escritorio, lo juro por Dios, más vale que esta sea la llave que necesito. Espero que lo sea también. Así que no perdemos nada con ir a probarla rápidamente. Segundo piso, habitación, justo aquí. Oh, John. Oh, aquí estás. Demonios, otra vez no. Así es que te busque por todas partes, eres un chico malo. Ven aquí para que pueda castigarte. Ay, y yo. Ah, no me dejo moverme, apenas guardé. Esto es maravilloso. Um, y si vamos a la sala de juegos y lo encerramos, es el único plan que se me ocurre porque ya no puedo usar ninguno de los closets. Ya me cansé. Cierras la puerta con la llave de la sala de juegos. Desbloquea la puerta de inmediato. No. Aunque te escapes, te encontraré. Bien, eso ya lo veremos. Hombre, realmente debería haber pensado en esto. La última vez habría hecho las cosas mucho más fáciles. Entonces esto pude haberlo hecho desde la segunda vez que obtuve la llave de la sala de juegos. Sin embargo, ya tengo todo lo que necesito para escapar de aquí. Eugene dijo algo de una ventana en esta zona. Vamos, que sea la llave correcta. Desbloqueaste la puerta. Sí, por fin. Llegamos a la ventana. ¿Rylan? En carne y hueso. Lo lograste, hijo de fruta. Sí, no podía haberlo hecho sin ti. Dejemos las celebraciones para después. Los refuerzos de Javon probablemente ya estén en camino. Oh, no tienes que decírmelo dos veces. Después de huir del local de John, el tío Eugene nos recogió y nos llevó a un lugar seguro. Nos escapamos de nuestra ciudad durante algún tiempo y vivimos con algunos parientes de Eugene. Estábamos listos para empezar una nueva vida allí cuando nos enteramos de que John había sido arrestado. Aparentemente sus padres no lo apoyaron después de que se enteraron del incidente, lo que llevó a su arresto. Aunque no puedo evitar preguntarme si lo apoyaron porque lo que hizo fue malo o porque quien perseguía era un hombre. Es difícil celebrar una victoria así, pero al menos pudimos volver a nuestras vidas normales, sin mis problemas, y Eugene y yo vivimos juntos ahora. Antes vivía solo, pero ahora me da ansiedad. Sueño con ese lugar de vez en cuando, por mucho que intentara tratar la situación como broma. Las cicatrices que dejó eran más profundas de lo que pensaba. La gente que vive de forma egoísta sin tener en cuenta a los que les rodean me dan asco. Nadie tiene derecho a la vida de los demás. John nunca sabrá el trauma que me infligió, y por eso solo puedo estar resentido hacia él hasta el fin de mi vida. Miss Fiction. Y ese ha sido el juego de Miss Fiction. Después hay una escena post créditos que miraremos. Juego de Hatoge creado con RPG Maker. La música ha sido la verdad bastante acorde y las escenas junto con la historia han sido bastante interesantes. Ahora bien, este juego fue hecho en menos de 60 horas. La verdad es que para hacer un juego hecho en menos de 60 horas está bastante bien hecho para la Yaoi Jam 2021. Y la verdad es que es un juego bastante interesante en todos los aspectos. Hey, Rylan. Rylan, sí. Eugene. Después de nuestra fuga había tantas cosas en mi cabeza que me olvidé completamente de ello, pero ese día, ¿qué querías decirme? Oh, dijiste que me lo dirías una vez que saliéramos. Sonabas bastante serio. No me digas que no te acuerdas. Oh, no, lo recuerdo. Es solo algo que no he tenido, que no he querido, que he querido decir, pero nunca tuve el valor. Esa noche, en esa casa, no estaba seguro de que sí te volvería a ver, así que solo... ¿De qué tienes tanto miedo? No sé, ¿perderte como amigo? ¿Qué? ¿Por qué me perderías como amigo? ¿Estás confesando un crimen horrible? Está bien, te visitaré en la cárcel. No cometí ningún delito. ¿Qué demonios? Entonces, ¿por qué eres tan dramático? Porque te quiero, idiota. Ya está, lo he dicho. Espera, ¿en plan amigo o en plan... En plan, quiero ser tu novio? ¿En serio? No puedo creerlo. Quiero decir, soy exactamente opuesto a tu tipo. ¿Qué? ¿Quién lo dice? Tú, en la escuela me dijiste cuál era tu tipo. Vale, me acuerdo, pero no quise decir eso. Si te hubiera dicho mi tipo real, bueno, solo te habría descrito a ti. Bueno, es un poco tonto que mientas al respecto.
Te describí cuando me preguntaste por mi tipo, pero aparentemente no entendiste en lo absoluto. Espera, ¿lo hiciste? ¿Significa eso que estuve muy enamorado de ti en el instituto? En el instituto, así que ya no. ¿Por qué no lo averiguas? Y con esta hermosa escena finalizamos el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Suscríbanse si no lo están, denle like si les gusta el videojuego. Y nos vemos en un siguiente video. Dan5 aquí y hasta otra.